los docentes y las docentes siempre estamos en situaciones de desventajas salariales. O sea, ahora estamos en una agonía, pero venimos de un camino histórico de luchas. ¿Cuántos años de docencia? Y mira, yo la primera vez que di clase, di en la escuela de Oppendorf, ¿viste? En la escuela de La Portada, sí. Y tenía 20 años, hice una suplencia, y ahora tengo 55. O sea que prácticamente toda mi vida estuve dando clases. No en la universidad necesariamente, ¿no? Pero sí en escuela secundaria y en profesorados, donde todavía me sigo desempeñando. O sea, al día de hoy trabajo en la UNLU y trabajo en profesorados de acá de la zona. ¿Cuál es tu Soy especialidad? Profesora de historia. Soy doctora en historia y bueno, y ahora estoy haciendo una maestría en política y género. De hace 35 años, cuando hiciste aquella primera suplencia en una escuela de Oppendorf, a hoy, ¿definirías este tiempo, esta época, como... Mirá, ¿de qué manera? Lo de hoy en día en nuestro país ya es algo nunca visto, ¿viste? Es totalmente alarmante, con un gobierno que incentiva todo el tiempo al odio, a la discusión, a la separación y sobre todo lo que tiene que ver con lo público, ¿no? Salud pública, educación pública, bueno, ustedes vieron los medios públicos, o sea, estamos en una situación muy complicada y difícil, ¿no? Igualmente yo creo que tiene que ver con un proceso que tenemos en nuestro país de hace siglos, ¿no? Vos fijate que el presidente habló de volver al siglo XIX. Si nosotros pensamos en la oligarquía del siglo XIX y vemos lo que está haciendo esta persona ahora, bueno, tiene mucho sentido lo que está diciendo para este grupo que nombra a los demás como casta, cuando en realidad la casta es él, ¿viste? Decís, esto nos remonta a la generación del 80, por ejemplo. La generación del 80, sí. A una Argentina en donde lo que importaban eran las tierras productivas que eran de los pueblos originarios. Entonces, ahí tenemos un gran saqueo histórico, ¿no? Desde la época colonial, y que bueno, vos fíjate que actualmente los pueblos originarios que siguen pidiendo que les devuelvan sus tierras o que no los echen y los terminen despojando de sus tierras. Entonces, esa élite del 80, ¿qué hacía? Y bueno, quería controlar cada vez más el territorio que era provechoso, ¿no? para el cultivo y la ganadería y acrecentar su patrimonio. Entonces, ¿en pos de quién? Y en pos de los sectores más desfavorecidos. En ese momento, bueno, los pueblos originarios. Luego, vos tenés otras situaciones en donde nosotros sabemos, porque, bueno, los que estudiamos historia, por ahí tenemos un poco más de datos que otras personas, que en esa época, quiénes eran considerados de la élite, y bueno, justamente todas estas familias que en su momento eran españoles, después criollos, hijos de españoles nacidos en América. No tengo nada contra los españoles, pero digo, colonialistas, ¿viste? Entonces, Latinoamérica está en una situación continua de destrucción por todos estos tipos de gobiernos, en su momento oligarcas, liberales y ahora neoliberales, ¿no? Que pertenecen, bueno, a un grupo de poder político en este momento que mira hacia los Estados Unidos. ¿Entendés? A quienes hoy conducen los destinos de la patria añorando aquel tiempo y aquella preponderancia de esa élite y terrateniente. Añorando, sí, y añorando además una idea de, bueno, la Argentina es para pocos, y esos pocos son los que tienen plata. El resto es como que, bueno,
no tendríamos ni siquiera un derecho a tener lo público, ¿no?, como parte de nuestro día a día, cuando en realidad, bueno, nuestro país, con el tema de la educación, tiene un bastión de lo que es la educación pública hace muchos años, ¿viste? Ahora, Marisa, como especialista en la cuestión, ¿no te parece que se tergiversa la historia en el discurso del actual presidente, por ejemplo, a punto tal que se intenta hacer creer que lo que se instaló durante un montón de décadas fue un discurso más de los sectores perdedores de aquel proyecto y no de los dominantes? Digo, en tanto esto de, bueno, la batalla cultural porque nos han impuesto esto, el socialismo, bueno, el presidente lo define a veces con términos, o el colectivismo, etcétera, cuando en realidad hubo una historia oficial que caló muy hondo y un revisionismo que vino ya mucho más acá en el tiempo. ¿Cómo lees toda esa ensalada que a veces se arma de conceptos, de tergiversación? Bueno, yo lo que creo que el gobierno nacional que critica lo público y cobran todos un sueldo de la nación y trabajan en un estado que les da de comer, básicamente, lo que hace es justamente un negocio de ese discurso. O sea, acá lo que pasa es claro, ellos proponen un modelo extractivista y ese modelo extractivista no solo contempla de financiar lo público, sino también repartir los recursos naturales. Vos pensás que ya en la época de Macri, él dio como garantía de la deuda todos los recursos naturales. Y no lo digo yo, está en el boletín oficial del mismo gobierno de Macri. Si buscás en Google y pones boletín oficial, ahí te sale todo lo que está haciendo el gobierno nacional. Y yo creo que a veces también hay un desconocimiento de las personas que no saben dónde buscar la información, porque es tal el nivel de bombardeo mediático que la gente por ahí, no sé, lee algo en Facebook o en TikTok o en alguna otra red social o en Instagram, ponele, y creen que eso que se dice es cierto. Entonces buscan la verdad ahí. Por eso me parece muy importante que la gente estudie y lea historia argentina, repase y tenga en cuenta qué es lo que sucedió, ¿no? Cuál fue el proceso histórico en nuestro país. Porque si no, tenemos todavía hoy gente que está apoyando esta situación. Y cuando nosotros salimos desde la universidad a decir, bueno, tenemos un grave desfinanciamiento, lo decimos porque vivimos todos los días esa situación. O sea, es algo cotidiano para nosotros. Lo mismo, vos fíjate que ahora Misiones... Y entienden que no es un sacrificio necesario para en un futuro estar en condiciones mejores. En realidad el Estado tendría que redistribuir los recursos para que todos podamos de alguna manera garantizar nuestro día a día. Hoy por hoy vos tenés docentes universitarios que están con un salario por debajo de la línea de pobreza. Vos, si me preguntás, a mí, mi sueldo, ahora estoy en esta actividad gremial, mi sueldo de ayudante de primera simple es de 100.000 pesos. Imagínate, tengo un montón de compañeros que están en la misma situación y otros docentes con un cargo de jefe de trabajos prácticos que no ganan mucho más de 100.000 pesos. Estamos hablando de gente que tiene antigüedad, no estamos hablando de gente que arrancó ayer en la docencia. Estamos hablando de gente con antigüedad. Y los sueldos de las universidades son bajísimos y la mayoría de las personas universitarias además no solo tienen la responsabilidad de dar su clase, sino que vos tenés que capacitarte continuamente, porque vos tenés que ir demostrando con tu currículum que estás capacitado. Y un posgrado, si vos querés hacer un posgrado, eso tiene un costo, no es gratuito. Salvo que, bueno, tengas una beca, pero la beca alguien también la paga. O sea, el Estado o alguna universidad que te dé una beca,
¿no? Bueno, ahí tenés un problema bastante serio. Y después está el tema del transporte, porque un docente que viaja para ir a trabajar, a veces se le va el sueldo. Si vos ganás 100.000 pesos, se te fue en el transporte solamente. Y esa es una situación por la que estamos todos. Mirá lo que pasa en Misiones hace 6 días, ¿no? Y bueno, nosotros acá lo que estamos reclamando desde hace más de un mes, porque si bien la marcha esta que fue histórica, que se hizo el 23 del mes pasado, congregó a más de 900.000 personas y además se hizo en todo el país, seguimos reclamando por el financiamiento educativo, por todo lo que tiene que ver con el salario docente y de jubilados docentes, por la infraestructura de la universidad, por los despidos que se hicieron en ciencia y tecnología. Es decir, que estamos en una situación de lucha constante. No, si bien hubo, mira, esta semana, el lunes, hubo paritarias, hubo una reunión a paritarias que llamó el Ministerio de Capital Humano. Lo que otorgaron de aumento fue un 9%, cuando todos sabemos que nosotros estamos en una situación bastante trágica con nuestros salarios, ¿no? Así que ese 9% no alcanza para el 50% que estamos nosotros viendo que se dispara todo el tiempo. Del 50 pasamos al 60 y así por mes en lo que respecta a nuestro poder adquisitivo, ¿no? Marisa, y en este momento de lucha por la educación pública, en este caso puntualmente por la universidad, ¿cómo es la mancomunión entre el docente y el alumno? Que obviamente vos ponías el ejemplo del tema transporte, lo cual notoriamente afecta tanto al docente que tiene que viajar en auto o en colectivo, pero también al estudiante, que por ahí viene de una ciudad vecina y el boleto del colectivo se le disparó por las nubes. Se charlan el día a día, hay actividades juntos, hacen una especie de catarsis con ese ida y vuelta. ¿Cómo lo manejás vos como docente y qué respuesta recibís del alumnado? Mira, nosotros tuvimos el apoyo en todas estas movilizaciones de los estudiantes y las estudiantes. Ayer mismo también, cuando hicimos el corte de ruta y luego hicimos la volanteada acá en el centro a las 6 de la tarde, los estudiantes están al tanto de lo que pasa, no están ajenos. De hecho ellos también salieron a volantear. Pasamos también por las aulas para contar, se dieron clases públicas, porque la particularidad que tiene Luján es que tiene centros regionales, o sea que Luján es la sede, pero después tenés otros centros regionales. Entonces se movilizaron todos los centros regionales en esta protesta. No fue solamente Luján, por ahí nosotros lo vemos, bueno, porque estamos acá, vivimos en Luján. Sí, pero Campana, San Fernando, San Miguel, sí, San Miguel, etcétera. Campana, en todos lados hubo actividades de visibilización del conflicto y en todos lados los estudiantes y las estudiantes participaron, porque ellos también están comprometidos en la lucha de la universidad pública. Inclusive este viernes a las 5:30 hay un festival acá en la UNLU organizado por estudiantes. ¿No? ¿Por qué, Marisa, entienden que el gobierno nacional, después de lo que fue la marcha, recompuso el presupuesto para la UBA y no para el resto? Bueno, yo esto te lo digo desde lo que yo solo pienso, pero... ¿Tu lectura? ¿viste? Sí. Yo creo que es una estrategia. El gobierno tiene esa estrategia de ir por grupito y dividir, ¿no?, lo colectivo, porque, a ver, ellos creen en el individualismo y en la meritocracia, no creen en la lucha colectiva. De hecho, Milei siempre lo dice, que no está de acuerdo con la justicia social, que bueno, y esa es una estrategia. Vamos con la UBA tiene también un peso y una trayectoria política muy grande, y bueno, ahí es como va quebrando las voluntades, ¿no? Si por ahí puede acercarse un rector que de repente hace un acuerdo,
No digo que no lo necesiten, lo que pasa que todas las universidades lo necesitan, no solamente la UBA. Entonces, yo creo que hay que ser criterioso, como te decía hace un rato. Bueno, tenemos que distribuir entre todos, no entre algunos elegidos, porque ahí también hay toda una trama política que tiene que ver con el voto en el Congreso, ¿no? O sea, de eso no tenemos que sorprendernos. Nosotros sabemos que ahí hubo un pacto político entre el rector y el gobierno para después la gente de la UBA va y levanta la mano en el Congreso a favor de esta ley bases. Entonces, el entramado es mucho más complejo quizás de lo que nosotros vemos. Ahí toma preponderancia no solo el rector, sino el vicerrector y su rol en el radicalismo, claro, Jacobiti. Sí, tal cual. Eso, aparte vos fijate que el primero, porque este es un gobierno de Twitter, ¿no? Y de redes sociales en general, o de comunicados así de prensa. Y vos fijate que lo que hace Jacobiti, ni bien reciben ese 270%, es postear en su Twitter y agradecer a toda la sociedad que los apoyó. La sociedad apoyó a todas las universidades, no solamente a la UBA, ¿no? De todas formas, creo que los compañeros de la UBA también están en la misma situación, ¿no? Que necesitan los recursos, pero ahí el tema es que les dieron solamente para la infraestructura. Todo lo que es salario... Los gastos operativos. Claro, salario y docente y no docente, eso nada, no se dijo nada. No hay una recomposición salarial, pero para ninguna universidad. Ahí los de la UBA tampoco pudieron negociar eso. Y hay una promesa, ¿no? Para que tal vez en próximos días esa recomposición presupuestaria que recibió la UBA puede ir al resto también. Sí, ¿o qué? Pero, ¿Qué es lo que hay? Mirá, ¿Un compromiso? ¿Dichos? Dichos. Lo Trascendidos. Tiran, sí, lo tiran y bueno, y la gente escucha y se piensa que solucionaron el problema. De hecho, la reunión de paritarias no solucionó nada. Ahora el 28 hay otra reunión por el mismo tema, porque ese 9% los gremios no lo aceptaron. Y bueno, supongo yo que en la próxima reunión les dirán, bueno, ahora les damos el 12% y seguimos en la misma, ¿viste? Ya te digo, no sé hasta qué punto esto va a seguir, porque nosotros estamos realmente complicados. La UBA por ahí ya pudo empezar con su funcionamiento concreto, pero nosotros, cuando digo nosotros me refiero al resto de las universidades también. Estamos en situación en que, bueno, vos tenés boletas de luz y de gas que son impagables. Entonces, el presupuesto... En el caso de la UNLU, ¿tenés el dato, por ejemplo, cuánto paga la Universidad de Luján de luz, por ejemplo, y cuánto le vino con los aumentos? Mira, yo supe que, no sé si la última boleta, pero con los aumentos en una de las últimas boletas unos 15 millones. Y eso es muchísimo dinero. O sea, imagínate que en una casa particular te vino casi 4 o 5 veces más de luz. En una universidad, que es una estructura compleja, estamos hablando de Luján y los centros regionales. Porque a veces uno dice Luján y la gente se piensa, ¿cómo? Acá gastan tanto. Bueno, en realidad estamos hablando de toda una estructura universitaria, ¿no? Los vecinos quizás de Luján conocen solamente la universidad acá, pero San Fernando, por ejemplo, es una estructura muy grande, Campana también, San Miguel, ¿no? En todas hay muchísimos estudiantes cursando. Pero bueno, el problema tampoco es solo la luz, ¿viste? La luz y el gas. El tema es que vos tenés que mantener el edificio, el tema de los laboratorios tienen que tener los suficientes insumos como para poder funcionar, no solo para hacer una investigación concreta, sino para trabajar, no sé, hacer un trabajo práctico día a día. Vos ponés a la gente que estudia ingeniería en alimentos o industrial o enfermería, y bueno, van al laboratorio, hacen trabajos prácticos. Y si vos no tenés el insumo para esa gente,
¿cómo das la clase? Vos sos un docente, ponele un jefe de trabajos prácticos, ganás, no sé, 150.000 pesos por mes o 200.000 pesos por mes. Y tenés que comprar el algodón o el alcohol para todos tus alumnos. Entonces, a esas situaciones también nos referimos nosotros, ¿no? A esta imposibilidad de dar determinadas clases con los recursos propios que tiene que tener la universidad para que vos puedas dar esas clases. Después podemos hablar, no sé, del papel higiénico en el baño, la lavandina, todas esas cosas, pero en realidad hay cuestiones que tienen que ver con insumos básicos que se necesitan para funcionar día a día. No sé, eso, viste, es algo muy complejo. Yo no te puedo especificar mucho lo de los laboratorios porque no es mi campo de estudio ni la ingeniería, pero sé por compañeros docentes con los que hablo que a veces se les complica. Tal vez, Marisa, viendo lo que ya se fue moviendo en torno a la UBA, esto vinculado con los gastos operativos, se pueda llegar a subsanar para el resto de las universidades. El tema es que dentro del presupuesto también hay números que no puestos en el contexto adecuado suenan grandilocuentes y en realidad no lo son. Cuando en su momento el Estado Nacional, el vocero Adorni, dijo hay un 70% de aumento para los presupuestos de las universidades, era un 70% sobre el porcentaje chico de gasto operativo, que es un porcentaje que ronda el 8-10%. Sí. Y este 270% que se anunció se le otorga a la UBA. ¿Es también sobre esos gastos? Sí, no pero contempla todo lo otro, ¿no? No. Acá el o sea que tema aún es que destrabándose eso para el resto de las universidades, el conflicto sigue latente. El conflicto sí, va a seguir porque, ya te digo, el problema de el salario es terrible. La mayoría de los docentes universitarios, de las cinco categorías que hay de docentes universitarios, 4 están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, ahí ya hay un problema y una crisis del salario muy importante, ¿no? Entonces, ¿Cobra menos un docente universitario que un profesor o un maestro de escuela? Por los números que vos nos mencionás. Sí. ¿O hay casos y casos? Sí, vos tenés que trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo en profesorado, ¿no? Porque si tuviese que vivir del sueldo de la universidad, no puedo vivir ni siquiera, no sé, 3 días. Porque además la mayoría tiene familia, sí. Tiene hijos, muchos no tienen casa propia, tienen que pagar un alquiler. O sea que vos con un sueldo de 100.000, 200.000 pesos no podés vivir. Sí, con suerte pagás solamente el alquiler. Claro, hay gente que cree que, bueno, porque, viste, sos universitario, tenés mucho dinero, pero en realidad, al contrario, un docente de secundaria con una carga horaria, por ejemplo, de 30 horas, gana mucho más que un docente universitario que es ayudante o jefe de trabajos prácticos. Y en ese caso, en el ejemplo que pones del docente universitario, ¿de qué carga horaria estamos hablando? Estamos hablando de una carga horaria de 10 horas, 20 horas. Lo que pasa que, viste, en la universidad lo de la carga horaria también es un poco complicado, porque vos decís carga horaria y la gente se cree que carga horaria es porque vos vas 10 horas y estás en tu lugar de trabajo. El docente universitario, y creo que también en otros niveles, después va a la casa, tiene que corregir, planificar. Después planificás, después tenés que, no sé, ir a buscar todo lo que tiene que ver con bibliografía o por ahí das una clase extra porque hay alguien que no comprende y te pregunta para seguir avanzando, tenés que dirigir tesis. O sea, el trabajo del docente universitario y bueno, a mí me pasa en profesorado también. Nunca son las horas reales que son las sí, que... pasa en todos los niveles. Maestras jardineras que sí, están en su sería casa. la plusvalía, ¿no? Claro. O sea que uno está continuamente trabajando
y no son las horas reales que te pagan las que vos vas a utilizar para cumplir con tu tarea docente. Hacés muchas más. Marisa, a modo de cierre, lo irá marcando la realidad indefectiblemente, pero ¿cómo crees que sigue la cuestión después del paro de hoy? Yo creo que va a seguir este tira y afloje entre el gobierno y los gremios. Y bueno, veremos. No le veo una salida no te puedo decir, mira, dentro de un mes vamos a estar en una situación bárbara. Quizás muchas personas pueden pensar que soy pesimista, pero con la característica de este gobierno, yo no creo que haya una solución a mediano plazo. Un gobierno que no tiene precedentes, ¿no? Con esta metodología, sí. Te pregunto, aprovechando tu conocimiento. Mira, en la historia, ¿no? Yo lo que veo también es que socialmente están instalando este discurso del odio todo el tiempo, y hay situaciones concretas, ¿viste? Que vos decís, bueno, ¿cómo puede estar pasando esto si nosotros veníamos quizás de otro tipo de proceso histórico en donde tratamos de llevar adelante lo reflexivo, lo colectivo, y sin embargo se está instalando mucho el individualismo, el no me importa y el está muy bien lo que se hace, y sobre todo viendo que la situación es apoyar una guerra como la de Palestina. Entonces ahí vos vas viendo, ¿viste? Todo lo que hace el gobierno nacional. Y todo lo que hace es justamente alinearse con Estados Unidos y con una política bélica, ¿no? Inclusive en el discurso, en los ataques continuos a presidentes de otros países. O sea, no es solo lo de la universidad. Yo creo que es una estrategia concreta que tiene este gobierno para, bueno, desmarcarse de todo lo que ellos suponen que es el populismo. Porque además lo dicen. Lo que sí creo que, a ver, todo lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. No es que no lo hizo, ¿no? Y ahora está con todo este tema de lo público. El cierre de Telam, cómo bajaron de las plataformas todo lo que es público a nivel medios, el cierre del INADI. Vos fijate que se dio el cierre del INADI y a los 2 meses cometen en Barracas un lesbocidio, queman a 4 mujeres. Si vos pensás, ¿cuáles serán en el INADI las causas que había sobre violencia de género? Y las causas eran por lo general en contra de la comunidad LGTB, y había denuncias sobre eso. Y el INADI estaba trabajando con todo eso. Y bueno, el INADI desaparece. Quedan un montón de trabajadores afuera, porque también están dejando trabajadores afuera del ferrocarril. O sea, donde mires, vos tenés gente que se está quedando sin trabajo. Y el que no se está quedando sin trabajo está en unas condiciones salariales por debajo de la línea de pobreza. Es decir que es un problema bastante complejo. Yo con este tipo de gobierno no le veo una salida. Después que me vengan a decir toda la teoría y la filosofía liberal y lo que quieran, porque yo creo que ni siquiera leyeron algo de liberalismo para autodenominarse liberales. Yo creo que ahí hay otras cuestiones, ¿no? que obedecen a un orden mundial, porque esto también se está dando en otros países, o sea, hay una réplica en otros países. Marisa, gracias por tu tiempo y bueno, obviamente a disposición. No, gracias a ustedes. Marisa Requiere, secretaria general de ADUNLU, en el marco, ¿no?, de este paro nacional que se está llevando adelante en nuestro país en este día jueves. Y lo último, el viernes dijiste que hay un festival hecho por alumnos. Sí, el viernes a las 5:30 de la tarde hay un festival acá en la sede de la Universidad de Luján.